A ver, pensemos en esto por un momento. Un solo plato de comida. ¿Qué es? Pues puede ser mucho más que solo comida. Puede ser, no sé, como un mapa, un archivo, una verdadera cápsula del tiempo. Justo ahí, en ese plato se esconden historias de civilizaciones enteras. Y bueno, hoy vamos a abrir esa cápsula para descubrir la increíble historia que se cocina literalmente en la gastronomía mexicana. La pregunta es, ¿de verdad puede un platillo contarnos todo eso? ¿La historia de imperios, de conquistas, de revoluciones enteras? Pues sí, porque cada sabor, cada ingrediente, es como un eco del pasado. En un solo bocado, uno puede encontrar la caída de un imperio, el choque de dos mundos y hasta el nacimiento de una nación. Así que acompáñenme, vamos a descubrir cómo es que esto es posible. Y para empezar, nuestro viaje no arranca en una cocina, sino en alta mar por allá del siglo XV. En esa época había una obsesión que de verdad cambió el mapa del mundo para siempre, la búsqueda de especias. Y ojo, no era un simple capricho de sabor, ¿eh? Era el motor, el combustible que impulsó toda la era de los descubrimientos. Y para que nos demos una idea de qué tan intensa era esta locura, en el siglo XVI, un gramo de clavo valía casi lo mismo que un gramo de oro. Así como lo oyen. Pimienta, canela, nuez moscada, todo eso era, sin exagerar, el petróleo de su época. O sea, con las especias se financiaban ejércitos y se construían imperios enteros. La competencia era tan, pero tan feroz que para mantener su monopolio en las famosas Islas Molucas, los holandeses llegaron a quemar árboles de clavo. ¿Por qué? Pues para controlar la oferta y mantener los precios por las nubes. Era un control de mercado, sí, pero a un nivel salvaje. Y aquí viene la gran ironía de la historia. Toda esta búsqueda desesperada por encontrar nuevas rutas hacia Oriente terminó casi por accidente conectando a Europa con un continente que ni siquiera sabían que existía. Fue un encuentro que iba a cambiar la comida y el mundo entero para siempre. Bueno, ahora sí, aterricemos en Mesoamérica. Porque mucho antes de que llegara cualquier europeo, aquí ya existía un universo culinario increíblemente sofisticado. Un universo basado en una conexión profundísima con la tierra y un conocimiento agrícola de miles de años. Y en el corazón de todo esto estaba la famosa tríada mesoamericana: maíz, frijol y calabaza. Pero cuidado, no eran solo tres plantas sembradas juntas, formaban la milpa, que es una especie de ecosistema agrícola genial, donde las plantas se cuidan y se ayudan mutuamente. Esta fue la base, tanto nutricional como cultural, de civilizaciones enteras. Y para que veamos el nivel de sofisticación que tenían, pensemos en esto. Se dice que el Tlatoani Moctezuma recibía pescado fresco todos los días en Tenochtitlan. ¿Cómo le hacían? Pues con un sistema de corredores de relevos, los painanis, que lo traían desde la costa de Veracruz. Imaginen, un viaje de más de 400 kilómetros. Ahora, si hablamos de exclusividad, tenemos que hablar de los escamoles. Son las larvas de una hormiga que se conocen como el caviar mexicano, y esto lo que nos muestra es un conocimiento impresionante del entorno, de cómo aprovechar recursos que a nosotros hoy nos pueden sonar exóticos, pero que en ese entonces eran auténticos manjares. Y entonces llega el momento que lo cambia absolutamente todo. El choque y al mismo tiempo la fusión de estos dos mundos culinarios. Porque la conquista no fue solo una cosa militar, fue una revolución en el plato que terminaría dando origen a una de las cocinas más fascinantes del planeta. A ver, de Europa llegaron ingredientes como el trigo, los lácteos, el azúcar, la carne de cerdo. Y de América, el mundo recibió verdaderos tesoros como el maíz, el chile, el cacao, el jitomate. Pero lo más importante no es solo lo que llegó, sino lo que nació de esa mezcla. No fue una simple suma, fue una reinvención total de la comida. Y creo que no hay mejor ejemplo de esta fusión que los chiles en nogada. La historia cuenta que las monjas agustinas de Puebla lo crearon en 1821 para celebrar a Agustín de Iturbide. La misión era súper clara: usar los colores de la nueva bandera trigarante, verde, blanco y rojo. ¿Y el resultado? Pues marketing político comestible. Así, tal cual. El nacimiento de México servido en un plato. Pero esta fusión no se detuvo ahí. Durante el Porfiriato, por ejemplo, la élite mexicana se obsesionó con todo lo francés, y de ahí importamos palabras como menú o chef. Y claro, tanta opulencia generó una reacción. La anécdota es famosa. Pancho Villa, en plena revolución, entra al lujoso bar La Ópera en la Ciudad de México y dispara al techo. Ese agujero de bala, que todavía está ahí, se quedó como el símbolo perfecto de la rebelión popular contra ese lujo. Ahora, demos un salto en el tiempo hasta el reconocimiento global, porque toda esta historia, toda esta complejidad cultural que se fue acumulando durante siglos, finalmente iba a recibir el máximo honor que se le puede dar a nivel mundial.
Fue en 2010 cuando llegó. La UNESCO declaró a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto básicamente la puso en el mismo podio, al mismo nivel que la cocina francesa o la dieta mediterránea. Palabras mayores. Pero a ver, lo más importante es entender qué fue lo que se premió. No fue un platillo específico, ni el mole ni los chiles en nogada. Lo que se reconoció fue todo el sistema cultural que hay detrás, desde cómo se cultiva en la milpa y las técnicas ancestrales, hasta los rituales y la forma en que todo ese saber pasa de generación en generación. Y las verdaderas heroínas de esta historia son las cocineras tradicionales de Michoacán. Fueron ellas las que viajaron a Kenia y cocinaron para los jueces de la UNESCO, demostrando con sus propias manos y sabores que su cocina no es una pieza de museo, sino una identidad vibrante y muy, muy viva. Y esa herencia, precisamente porque está viva, sigue evolucionando. La podemos ver en la alta cocina de restaurantes como Pujol, donde el respeto a las técnicas ancestrales es total. Por ejemplo, la nixtamalización. Este proceso milenario que no solo hace manejable el maíz, sino que libera todos sus nutrientes. Es la base de todo, vaya. Así que hemos viajado desde la fiebre de las especias hasta un reconocimiento mundial, y todo dentro de un plato. Por eso, la próxima vez que probemos un bocado, quizá valga la pena hacer una pequeña pausa y pensar, más allá del sabor, ¿qué imperio, qué revolución, qué historia nos está contando esta comida?